¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste la labor de un arquitecto o has intentado explicarle a alguien en qué consiste tu trabajo? Estás escuchando el capítulo 0 del podcast de Arquinétpolis. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes encontrar este contenido como un artículo en nuestro sitio web. En la descripción del video encontrarás el enlace. De igual forma, si deseas sugerir algún tema o anunciarte en el podcast, envíanos un mail con tu propuesta y datos a arquinétpoliscontacto@gmail.com. Pues entremos en el tema del día de hoy. Uno de los principales problemas que tiene la profesión del arquitecto, considero, es esta mitificación de la carrera en sí. Consiste en que en el imaginario colectivo existe la idea de que nuestra profesión pudiera ser considerada como elitista y que solo las personas con un alto poder adquisitivo pueden aspirar a contratar los servicios de un arquitecto. Por ello es que me gustaría iniciar este capítulo 0 del podcast hablándote acerca de la labor que realiza el arquitecto. Desde luego que esta labor es muy amplia y comprende distintas actividades. Por lo general, el arquitecto se le encasilla solamente en el sector de la construcción. Sin embargo, las diversas ramas y especialidades de nuestra carrera nos hacen poder diversificar nuestra profesión. Si te ha pasado que en algunas ocasiones puedan confundir el trabajo de un arquitecto, tus conocidos, tus amigos o tus familiares, con, por ejemplo, las labores que pueden realizar otros profesionales, tal es el caso, por ejemplo, de los ingenieros civiles o de los diseñadores de interiores. Suele confundirse, repito, en el imaginario colectivo, las funciones o las labores que realiza cada profesional de la construcción o del diseño, que en muchos de los casos son similares las labores que realizamos o que puede realizar tanto un ingeniero como un diseñador de interiores o un arquitecto. Sin embargo, en este capítulo queremos abocarnos específicamente a las labores que realiza un arquitecto. Por ello, comenzaremos diciendo que la labor principal del arquitecto es ser el responsable de la creación de un concepto de diseño que involucre a su vez todas las necesidades del cliente. En este caso también debemos de ser enfáticos de que el cliente tiene unas necesidades de espacio muy específicas que necesita resolver. Para ello, el arquitecto, a través de su conocimiento del diseño de los espacios, va a crear un concepto que involucre, que abarque todas estas necesidades que tiene el cliente, a su vez con estética, a su vez resolviendo lo más importante, que es la función, el funcionamiento, que todos los espacios entren en armonía y que sean funcionales, que sirvan para el fin que se desea hacer el proyecto o la obra. En este caso, para la ejecución de todas estas actividades, el arquitecto, por supuesto, debe de tener o debe de contar con todos los conocimientos y la preparación necesaria para la comprensión de estos procesos de diseño. Además, también de conocer los procesos constructivos necesarios para ejecutar después el proyecto, después de pasar este concepto de diseño, de pasarlo a planos técnicos, después ejecutarlo ya en una obra. Vemos que el arquitecto es básicamente un estudioso de los espacios que satisfacen las funciones del ser humano. Esto quiere decir que debemos de conocer a profundidad, primero, antropométricamente al ser humano, es decir, las medidas del ser humano, del cuerpo humano, así como las medidas o las dimensiones o los requerimientos de espacio que necesita una persona para desempeñar diferentes actividades. Esto yo creo que es lo principal, lo básico y el primer punto a partir del cual podemos empezar ya con la creación de un concepto, con el análisis de un espacio en particular. Si desconocemos este dato, pues va a ser muy complicado que a partir de ahí podamos generar un diseño. Entonces, principalmente es esto, y además los espacios en sí deben expresar la forma de ver o vivir la vida en este caso del arquitecto, su concepto, su forma de entender el espacio y el diseño, así como también mejorar la calidad
de vida del cliente, en este caso de las personas que van a habitar, que van a procurar estos espacios. Recordemos que las personas en el mundo habitan los espacios de distintas formas. Esto varía de acuerdo a la idiosincrasia, a la cultura, al entorno social, a la época y a la situación particular de cada país o de cada región. Es por ello que el arquitecto debe estudiar todas estas variables para poder obtener un diseño íntegro, un diseño que se adapte tanto al entorno, tanto a la época y a la situación social y cultural de la ciudad o del entorno en el que se va a encontrar, y a su vez satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Esto es importantísimo y no es lo mismo, por ejemplo, diseñar una vivienda en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, que diseñarla, por ejemplo, en Europa o en Asia, porque son culturas, son maneras de entender la vivienda completamente distintas. Entonces, como arquitectos, estamos llamados también no solamente a conocer los principios básicos del diseño, sino también a conocer culturalmente el sitio donde se va a emplazar la obra, donde se va a emplazar nuestro proyecto. Es importante que también este aspecto lo tomemos en cuenta en nuestro proceso o en nuestra metodología de diseño. Bueno, ya entrando en materia un poco más acerca de las labores o de las funciones que realiza un arquitecto, pues podemos encontrar básicamente las siguientes. La primera es, como ya lo dije en su momento, elaborar un concepto de diseño tomando en cuenta las necesidades del cliente. Yo creo que esta función o esta labor puede englobar a la gran mayoría. Sin embargo, en este episodio queremos ser más específicos e ir más allá y resolver o ampliar, mejor dicho, todas las diversificaciones o especialidades en las que puede formarse o desempeñarse un arquitecto. Ya hablamos de la primera. También podemos decir que el arquitecto puede asesorar al cliente sobre la viabilidad de su proyecto. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que algún cliente te contacta y que de repente el cliente ya tenga muy claro lo que desea hacer, pero que en el camino tú puedes observar que puede haber algunas dificultades técnicas o de presupuesto, pues que pueden alterar por completo todo el diseño, toda la obra o todo el presupuesto. Entonces uno como arquitecto siempre tiene que asesorar y ser honesto con el cliente y ser muy claro y muy enfático en las cosas que pueden hacerse y en las cosas que también pudieran hacerse, pero que tal vez se necesita un mayor esfuerzo, un mayor presupuesto o cosas que definitivamente tengan que descartarse, ya sea por la topografía del terreno, etcétera, diferentes circunstancias que podemos encontrarnos en el camino. Entonces debemos ser muy enfáticos y muy honestos con el cliente y decir hasta qué punto pueden hacerse las cosas o qué tan caro le puede salir hacer algo ya que tenga muy en mente. Otra de las labores del arquitecto tiene que ver con la gestión. Se encarga de gestionar la obra desde el punto de vista administrativo, así como de gestionar todos los permisos necesarios para la construcción. También existen muchos arquitectos dedicados a la gestoría, tanto de trámites, ya sea de edificación, de construcción de vivienda, como de urbanización, que por lo general los proyectos de urbanización requieren de un mayor aparato, por llamarlo de alguna manera, burocrático, de más trámites, etcétera. Y hay muchos arquitectos que tienen mucha experiencia en este tipo de gestiones, por lo cual también podemos decir que es una especialización también dentro de todos los nichos que comprende la arquitectura. También la gestión puede ser un elemento importante al cual muchos arquitectos pudieran dedicarse en el futuro. Otra de las labores que puede hacer el arquitecto es la presentación y la preparación de propuestas de diseño para el cliente.
Eso también tiene que ver con el primer punto del que hablamos, de la creación del concepto de diseño. Para ello, el arquitecto plasma este concepto en planos técnicos o en bocetos, en dibujos que pueda comprender el cliente o mediante los cuales con una exposición se le pueda hacer entender al cliente lo que se propone o lo que se piensa hacer. Todo ello, por supuesto, tomando en cuenta un análisis previo, que también es del que ya hablamos, un análisis del entorno, del clima, de la región, incluso hasta cultural, económico, etcétera. Todos esos factores también intervienen en la creación del diseño, y para ello el arquitecto también debe de preparar estas propuestas y saber exponerlas y presentarlas al cliente. También el arquitecto en este proceso puede trabajar en presupuestos y cronogramas o calendarios de obra para conocer con exactitud el gasto y tiempo que demorará la construcción. Hay arquitectos también especializados en presupuestos, en precios unitarios, en todo lo que tiene que ver con presupuestar una obra o una construcción. En este caso también recordemos que es uno de los nichos de la arquitectura del trabajo que existe en la construcción y en el cual también puedes dedicarte a ello. Existen analistas, arquitectos analistas de precios unitarios. También el arquitecto elabora maquetas físicas, virtuales, renders o recorridos virtuales que le puedan permitir al cliente visualizar y comprender más el proyecto. Ahora existen con toda esta explosión digital, pues bueno, existen despachos u oficinas de arquitectos especializadas en rendering, en elaboración de renders, en elaboración de recorridos virtuales, de todo este tipo de representaciones gráficas o de animaciones que le permitan al cliente interpretar de mejor forma el proyecto o el concepto que el arquitecto intenta plasmar. Por supuesto que también el arquitecto coordina y lidera el trabajo ya en la obra con contratistas o con trabajadores especializados para la construcción. Existen muchos arquitectos que son residentes de obra, que son superintendentes, que son encargados de una obra determinada en sí, ya que al principio también, como lo comenté, el arquitecto debe de comprender y de conocer todos los procesos constructivos necesarios para la construcción de un determinado proyecto. También que el arquitecto puede negociar con proveedores de materiales para la obra, para la construcción, o con otros actores que puedan intervenir también para la ejecución de la obra. Desde luego que cuando se asume la responsabilidad de dirigir o de liderar una obra, pues el arquitecto también tiene que negociar y liderar compras, todo lo que tenga que ver con la adquisición de materiales. También, por supuesto, la supervisión de la obra, todo esto para controlar el progreso y el avance de la misma y asegurar que la obra se está ejecutando en tiempo y forma. Eso también es bastante importante decirlo, porque es otra de las labores del arquitecto, otra de las labores importantes, controlar ya sea el tiempo que se esté ejecutando todo en tiempo y forma, y la calidad, si quiero ser muy enfático en eso. Un arquitecto siempre va a procurar que el trabajo se haga con calidad y de acuerdo a cómo se viene plasmando en los planos técnicos. Eso es bastante importante porque sí marca una diferencia, sí marca pues una diferenciación, ya sea con otros actores u otros trabajadores que puedan a lo mejor encargarse de una obra, o que el cliente a lo mejor por ahorrarse un dinero, por ahorrarse unos pesos, pues pueda contratar a lo mejor a una persona que no tenga todos estos conocimientos o que no tenga toda esta experiencia. Sin embargo, repito, el arquitecto, además de supervisar que se esté ejecutando la obra en tiempo y forma, supervisa la calidad del trabajo, y eso es bastante importante y sí marca la diferencia. También, por supuesto, que consulta con otros profesionales de la construcción, además de ingenieros. También puede
hacer equipo con diseñadores de interiores, con ingenieros civiles, con diferentes profesionales que pueden intervenir en una obra. Eso es importante también porque una obra es también un grupo interdisciplinario en el que intervienen distintos profesionales, no nada más arquitectos. Recordemos que también ingenieros civiles, repito, diseñadores de interiores u otros profesionales también que puedan intervenir para la construcción de una obra, y el arquitecto debe de saber trabajar en equipo con estos profesionales para entregar una obra o una solución íntegra. Por supuesto, también el arquitecto está capacitado para dar solución a los imprevistos y a los inconvenientes que pudieran surgir durante una construcción. Esto es de lo más común y yo creo que si has trabajado en una obra te debió de haber ocurrido. Durante la obra pues pueden existir inconvenientes o imprevistos en los procesos constructivos. Para ello el arquitecto debe de tener la agilidad de saber dar una solución rápida a estos inconvenientes y a estos imprevistos que pudieran presentarse y que ninguno de nosotros está exento de sufrirlos en una obra. Y por supuesto el arquitecto puede trabajar ya sea en proyectos o en obras que comiencen desde cero o en ampliaciones o remodelaciones que ya se estén ejecutando. Puede entrar y puede intervenir también un arquitecto. Pues ya te hablamos acerca de diferentes labores o trabajos que puede realizar el arquitecto, y ahora vamos a hablar más en específico de una labor que es de las principales que se realiza dentro de una obra, de una construcción, que es la de ser residente de obra. Recordemos, y lo acabo de mencionar hace un instante, que el arquitecto dentro de sus funciones también puede dedicarse a la supervisión de obras, ya que los conocimientos que adquirimos nos permiten supervisar y garantizar que los procesos constructivos se realicen, primero cumpliendo todas las normas técnicas y segundo, que también, repito, lo vuelvo a enfatizar, de control de calidad, para que todos los trabajos que se realicen cumplan con todas las especificaciones y sean trabajos de calidad. Por lo general, el residente de obra está a cargo o supeditado a un superintendente u otro profesional que esté en un rango superior a cargo de la gestión del proyecto. Sin embargo, la tarea o el trabajo de supervisión implica todas las fases y procesos de una construcción. Esto dependiendo también de en qué nivel se encuentre la construcción citada, si va iniciando, si ya está en obra negra, etcétera. Dependiendo del trabajo que se esté realizando, pero abarca desde los primeros trabajos, desde el trazo, nivelación, cimentación, armado de elementos estructurales hasta los acabados. O sea, implica prácticamente todo el ciclo de vida de una obra, lo abarca esta supervisión, y por supuesto que el arquitecto tiene todos los conocimientos técnicos para que estos trabajos se ejecuten en tiempo y forma y sobre todo con calidad. Es importante también hacer énfasis en que el arquitecto puede también especializarse y trabajar desde el sector público. Estamos hablando del sector privado prácticamente en lo que llevamos de este capítulo, pero también queremos enfocarnos en el trabajo que puede realizar un arquitecto en el sector público. Recordemos que el sector público o el gobierno puede ser otro de los nichos dentro de los cuales un arquitecto puede desarrollarse. Las entidades gubernamentales necesitan personal capacitado para la elaboración y gestión de obra pública. Por supuesto, los arquitectos estamos en la primera línea. Arquitectos, ingenieros y urbanistas deben trabajar en conjunto para poder desarrollar estos proyectos de obra pública. Por lo general, la obra pública es básicamente infraestructura que se realiza para las ciudades, infraestructura urbana, alumbrado público, calles, banquetas, drenaje, etc. Entonces siempre el arquitecto puede, con sus conocimientos también de urbanismo, aunque no esté especializado así como tal como urbanista, pero puede entrar a trabajar en el sector público y trabajar en proyectos de obra pública. En el sector público puede trabajar ya sea en labores administrativas o directamente en obra, ya sea dirigiendo o supervisando las mismas.
Esto también tiene que ver con lo que hablamos hace un instante. El arquitecto también puede intervenir en proyectos urbanos o sugerir o colaborar en proyectos urbanos, también en proyectos de obra pública, ya sea gestionándola o creándola, diseñando espacios públicos, pero también puede estar en la obra, trabajando, dirigiendo, supervisándola. Es importante que el arquitecto, sobre todo los recién egresados, si tú eres un arquitecto joven que está a punto de egresar, es importante que tengas claro el panorama al que te vas a enfrentar al egresar. Es decir, que tengas bien claro los sectores en los que puedes desarrollarte en tu país o en tu región. Recordemos que la arquitectura puede ejercerse desde diferentes nichos. Ya hablamos del proyecto, del rendering, de la obra, del sector público. Es decir, existe una infinidad de variantes en los cuales tú puedes desarrollarte como arquitecto. Es bien importante que definas bien a lo que quieres dedicarte. Si te quieres dedicar a proyectos, si quieres dedicarte a la obra, si quieres dedicarte a la animación o al 3D, pero que identifiques muy bien una necesidad en tu entorno y la cual mediante tus conocimientos la puedas resolver. Yo creo que eso es lo más importante, que como joven arquitecto o arquitecto recién egresado puedas identificar claramente una necesidad y a partir de ahí con tus servicios comenzar a resolver esa necesidad. Recuerda que cuanto más informado estés, podrás tomar una mejor decisión respecto a ti y a tu futuro y al sector en el que quieres dedicarte más adelante cuando egreses. Pero sí es importante que en el último año, sobre todo de la carrera, empieces ya a visualizar qué es lo que quieres hacer, exactamente a qué te quieres dedicar o en qué te quieres especializar. Sí es bien importante que lo tengas muy claro. Y es un consejo para los jóvenes arquitectos que están egresando de las universidades. Un momento también dentro de todas estas actividades que enlistamos en las que puede desempeñarse un arquitecto, hablamos acerca de la gestoría o de la gestión. Este punto también es muy importante, ya que el arquitecto puede asesorar a las personas que deseen construir o que deseen hacer una obra. Se le puede asesorar en cuestión de trámites o incluso, si ya comenzaron, dar seguimiento a estos mismos trámites. Recuerda que para poder llevar a cabo una construcción o una acción urbana es necesario contar con los permisos del ayuntamiento, municipalidad o de la autoridad, en este caso competente de tu ciudad o de tu región. Siempre es importante que también los arquitectos conozcan el proceso, todo el proceso burocrático que hay que llevar a cabo para obtener un permiso de construcción, para obtener un permiso de urbanización. Siempre es importante que conozcamos toda la documentación que se requiere, los pasos a seguir, acercarse a las dependencias, pedir los trámites necesarios y a partir de ahí también ofrecer nuestros servicios, ofrecer estos podemos llamar paquetes de gestoría, donde tú puedes decirle al cliente que te encargas de obtener el permiso a cambio de una remuneración económica, por supuesto, de tu trabajo. Existen muchos arquitectos que se dedican a ello y de repente pues también pudiera ser otro nicho en el cual pudieras dedicarte o pudieras abarcar también cubrir esta necesidad. Ahora también existen muchos arquitectos o muchas oficinas que en el diseño o en el paquete de planos incluyen también ya esta gestoría por un porcentaje o por un monto extra. También es importante que en tu estrategia de servicios, de tu oferta de servicios, tengas muy claro cómo vas a manejar este aspecto, si lo vas a manejar por separado o si vas a incluir la gestoría también dentro del proyecto, del paquete de planos o dentro del proyecto ejecutivo, incluir también la gestoría. También es muy importante explicarle al cliente en qué consiste, explicarle los tiempos que puede tomarse la autoridad para dar una resolución, para otorgar un permiso, saber que no
La gran mayoría no son trámites que se realizan de un día para otro, son procesos que se tienen que seguir y es importante hablarlo con el cliente, explicarle paso a paso en qué consiste todo este proceso para al final poderle entregar una licencia, ya sea de construcción o de urbanización en su caso. Por último, pero no menos importante, por supuesto, está la elaboración de proyectos arquitectónicos, que esta es una de las labores principales, podemos decir así, que realiza un arquitecto. Dentro del trabajo más importante que puede realizar un arquitecto se encuentra el de la elaboración de proyectos. En este caso, el arquitecto, pues como ya lo dijimos, debe elaborar un proyecto que satisfaga las necesidades de espacio que tiene el cliente, siempre tratando de proporcionar el máximo confort y estética a los mismos. En este caso, el arquitecto siempre pues debe de trabajar y de consultar en todo momento al cliente para el desarrollo del proyecto. Muchos arquitectos lo trabajan a base de propuestas, elaboran 2 o 3 propuestas en base a una lista de necesidades ya previamente proporcionada con el cliente, de una entrevista previa con el cliente, que también más adelante aquí en el podcast vamos a abordar ese tema de la entrevista con el cliente, sobre todo lo importante que es y los datos que debemos de recabar y de obtener del cliente para poder empezar a desarrollar un proyecto. Este es un tema bien interesante y que más adelante lo vamos a abordar aquí. Sin embargo, para hablar así de forma muy general, podemos decir que el arquitecto está trabajando codo a codo con el cliente. Repito, se presentan propuestas. Muchos arquitectos trabajan una sola y la van modificando en diferentes reuniones con el cliente. Otros presentan una serie de propuestas y el cliente elige una y se le hacen algunas adecuaciones o modificaciones. Esto también ya depende de la forma de trabajo que tenga cada arquitecto en particular. Y esto también, si tú eres un arquitecto o un joven arquitecto, pues también lo debes de tener muy claro cuál va a ser tu proceso de trabajo, tu metodología de trabajo, cómo te gustaría trabajar los proyectos con el cliente. Eso también lo debes de ir perfilando, lo debes de ir formando poco a poco, para que cuando ya estés en el ejercicio de la profesión, pues te sea más fácil fluir, que tu proceso de trabajo sea mucho más fluido. Entonces también en este proyecto, por supuesto, se ve reflejado en los planos pues técnicos que todos conocemos. En muchas ocasiones los clientes solamente se acercan para pedir un anteproyecto, una idea más o menos básica, conceptual, ya sea porque en ese momento tal vez no tengan el presupuesto o porque pues existen diferentes eventualidades, pero se pueden elaborar anteproyectos nada más. O también hay clientes que solicitan pues el plano para permiso de construcción, que se realice el plano para que se otorgue una licencia de construcción. También el arquitecto, por supuesto, lo puede hacer, o ya clientes que hacen encargos ya de proyectos ejecutivos. Ya entonces ahí ya estamos hablando de un paquete de planos completamente diferente, que abarca por supuesto todos los acabados, todo desde la cimentación hasta los acabados, todos los planos. Entonces también, si eres un estudiante de arquitectura, si te estás formando en esta carrera, pues debes de tener también bien claro y bien definidos los alcances que va a tener cada uno de tus planos o de tus paquetes de planos. Si es un anteproyecto, qué alcance va a tener. Si es un plano para permiso de construcción, pues bueno, ya cada municipalidad, cada autoridad competente por lo regular da una serie de pautas que deben de cumplirse en el dibujo. Eso lo tienes que, por supuesto, ver ya con tu ciudad. Y el proyecto ejecutivo, también los alcances que vas a tener. Es muy importante también esto, definir alcances con los clientes, saber a tu trabajo hasta dónde llega, poner un límite muy claro, no dejar abierto ningún espacio. Siempre definir muy bien hasta dónde va a llegar tu trabajo y tu responsabilidad también, dejarla muy clara. Bueno, esperamos que este primer episodio del podcast haya sido de tu agrado.
Intentamos hacer una recapitulación por todos los trabajos y por todas las labores principales que puede hacer el arquitecto. Desde luego que hay varias, no mencionamos todas, pero podemos decir que estas podrían ser las principales. De nueva cuenta, decirte también que puedes encontrar todo este contenido como un artículo en nuestro sitio web en arquinetpolis.com, y ayúdanos compartiendo este episodio con tus familiares, amigos y conocidos para que conozcan más acerca de tu labor y de tu trabajo como arquitecto. Otra de las finalidades de este podcast es que podamos acercar la arquitectura y el diseño a muchas más personas. Compártenos en tus redes sociales y hasta el siguiente episodio. Hasta luego.